¿Cómo se puede ser salvo? Bendiciones, mis amados. Le habla a su hermano y amigo predicador Nelson Áñez. En esta oportunidad quise compartir algo a causa de una pregunta que me hicieron. Alguien me dijo, no, ¿cómo una persona que vivió una vida X en pecados, cualquiera que fuere, sea en delito, sea en promiscuidad como prostituta, como homosexual, como idólatra, como en fin, como cualquier tipo de pecado, incluso delito, ¿no? Que mató, que robaba, como esa persona, una mujer que se acostó con todo el barrio, una ramera que se acostó con medio barrio, aparte de su marido, tenía su marido, se acostó con medio barrio o con el barrio completo, como esa persona después va a decir, ay, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Me parece hipócrita. O una persona que consumía drogas, tomaba alcohol, se drogaba, vivía tirado en la calle, hacía cualquier barbaridad, incluso hasta robaba, hasta cometía delitos, en fin, ¿cómo después esa persona va a decir que gloria a Dios, aleluya? O una persona, no sé, homosexual, que tuvo relaciones con cualquier cantidad de personas, incluso hasta con animales. Vamos a ir al extremo, ¿no? Vamos a irnos al extremo. Incluso hasta con animales y esto, y orgías y tal. Después va a estar con una Biblia. Eso es hipocresía, me dicen. Y yo, bueno, lo que pasa es que tenéis un concepto errado de cómo una persona recibe salvación y vida eterna. La Biblia nos enseña claramente que no somos salvos por obras. Las obras no nos pueden salvar, entonces las malas obras no te pueden condenar. O sea, no es realmente lo que te condena. Eso tiene consecuencias en tu vida física y espirituales también. Una persona que lleva una vida con ciertas prácticas va a tener consecuencias físicas y espirituales. Pero realmente eso en este tiempo no es lo que te condena. Lo que te condena es rechazar el mensaje de salvación, rechazar el evangelio de la gracia, rechazar el regalo de Dios. Eso es lo que te condena, como lo dice Juan 3:16, 16, 17, 18, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Incluso personas en esa vida de promiscuidad, de prostitución, de homosexualismo, de delitos, de robar, de drogarse, en fin, de idolatría, todavía dicen creer en Dios. Pero no es así como se cree en Dios. Dice la Biblia, el que cree en mí, en Juan 7, lo dice el mismo Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, entonces en su interior correrán ríos de aguas de vida. ¿Qué significa eso? Entonces vas a tener una nueva naturaleza, vas a nacer de nuevo, vas a nacer de Dios. Vas a recibir el Espíritu Santo, que es el amor de Dios derramado en tu corazón. En primer lugar, se pierde la persona por rechazar el regalo de salvación. Y número 2, la persona no es salva por lo que hace. La persona va a ser salva por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que se llama, o lo conocemos como el Evangelio, la buena nueva de salvación. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por los pecados del ser humano. Una persona puede robar, puede matar, puede hacer cualquier cosa. Va a tener consecuencias en esta vida física y puede ser consecuencias espirituales, porque una persona que practique la brujería, la hechicería, va a tener consecuencias espirituales porque demonios van a morar en esa persona.
porque ahí está metiéndose en ese camino o ese rumbo. Entonces los demonios va a ser una habitación de demonios esas personas que practican brujería, hechicería, incluso idolatría. ¿Verdad? Son consecuencias físicas, pero consecuencia de la eternidad ya lo han hecho porque no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Ya están condenadas, ¿por qué? Porque no han recibido salvación y viven en esas prácticas porque no han aceptado la salvación, la vida eterna y el nuevo nacimiento, la regeneración de parte de Dios. El renacer que viene de parte de Dios, el ser engendrado de arriba, el ser engendrado del cielo, el ser bautizado con Cristo, el ser justificado, el ser santificado, el ser lavado por la sangre de Cristo. Por eso viven esa vida. Ahora, entonces, ¿cómo se recibe salvación? Bueno, una persona que haya cometido los peores delitos del mundo tiene una consecuencia física, porque si mató y si robó va a estar preso. Pero aún esa persona en ese lugar tan horrible, que es la cárcel, llega en arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar tu forma de pensar en cuanto al pecado, no como un remordimiento como lo hizo Judas. Judas tuvo remordimiento porque había entregado al Señor y dice: ha muerto un hombre inocente, fue y se mató. Ay, eso no. ¿Cómo va a recibir salvación cuando se mata? Porque no llegó a los pies del Señor. Le dijo: Señor, me arrepiento no solamente de haberte entregado, te entregué porque soy un miserable pecador. Porque él robaba de las ofrendas, dice la Escritura. Y como consecuencia de hecho, Satanás lo poseía. Lo dice la Escritura en varias oportunidades. Y se decía: y entró Satanás en Judas. Imagínense, por esas prácticas que tenía. Y andaba con el rey, andaba con el Señor y escuchaba sus enseñanzas y escuchaba su mensaje. Por eso le dice el Señor, antes, en la noche de la cena, dice que cuando le quería lavar los pies a Pedro, que le dijo, Pedro no se quería dejar lavar, y le dice: si no te lavara no tuvieras parte conmigo en el reino de los cielos. El Señor, lávame no solamente los pies, sino también todo el cuerpo, la cara y tal. Y le dice: no, ya vosotros estás limpios. Lo único que necesita lavarte son los pies, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Judas no había sido limpio todavía en su ser espiritual por parte de Dios. ¿Por qué? Porque no había habido un arrepentimiento genuino, sino que él dice: ay, me arrepiento de una acción incorrecta. O hay personas que se arrepienten de una acción. Ay, me arrepiento, ¿por qué? Porque tuvieron consecuencias. Se robaron algo, lo cazaron, lo metieron preso. Dios mío, ayúdame. Pero dentro de ahí, esperando salir, están fumando, están maldiciendo, están chismeando, están esto. No hay un arrepentimiento del pecado o de su condición pecaminosa, porque el hombre está en un estado de pecado sin Cristo, y Cristo viene a cambiar esa condición. Ahora, si la persona que está presa porque asesinó, entendió, escuchó un mensaje de salvación por cualquier forma de que sea, y entiende, el Señor le abre su entendimiento y comprende las cosas, y entiende que es un pecador, que cometió eso porque es un pecador, porque si hubiera estado en Cristo no lo hubiera hecho. Y llega: Señor, me arrepiento, sin siquiera comentárselo a ningún hombre: Señor, yo me arrepiento de mi pecado. No solamente de ese pecado que cometí, y que le diga: quizás nunca saldré de esta cárcel por esa obra tan terrible que hice, por esa vida de pecado que yo llevaba, que mataba, que robaba, que hacía cualquier cosa. Pero tú eres portador de vida eterna, tú me prometes a mi vida eterna, y quizá en la vida nueva que viene para mi vida yo voy a tener una vida libre, sí, en un lugar de reposo, no en un lugar de tormento. Yo me arrepiento de mis pecados, de mis obras, y no solamente de los pecados que he cometido, sino de todo pecado. Aborrezco todo pecado, todo lo que vaya en contra de tu palabra. Es distinto. Eso en primer lugar, un arrepentimiento genuino. Y en segundo lugar, creer en la obra de Cristo. La salvación es un regalo, no te lo ganáis por obras.
La salvación la ganó Cristo. El único sacrificio que Dios aceptó por los pecados fue el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Más nada. Vos tenés que arrepentirte de tu condición, de tu pecado, de ser un pecador condenado. O sea, cambiar de pensamiento, porque la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia y significa cambio de mente, cambiar mi forma de pensar, cambiar mis pensamientos, ¿verdad? Y creer en la obra de Cristo. El mismo Cristo lo dijo en Marcos 1:15, 1:16. Dice, el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La muerte de Cristo por los pecados. Creer que Cristo pagó en la cruz del Calvario por los pecados y no creer que vos sois tan bueno que te vas a alejar de los pecados y Dios acepta eso. No. Ya Dios aceptó el sacrificio por los pecados, ya Dios los aceptó. ¿Qué tenéis que hacer vos? Creer que Cristo fue el que pagó por ellos. Creer en nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que solamente hay un medio para salvarte. Es la fe en la obra de Cristo que nos puede salvar. Fíjense lo que dice Romanos 4, fíjense lo que dice con respecto a Abraham. Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. La fe, cuando vos creéis en lo que Cristo te dice, en lo que Dios te dice, esa fe para Dios es un acto de justicia, es un acto correcto. Creer en Él es un acto correcto. Y dice más adelante, en el 19, dice, y no se debilitó Abraham en la fe a considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Dios le había prometido alguna cosa, pero él no la estaba viendo. Dice que él se fortaleció en fe, se fortaleció en la fe, confiando en él, pues. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Un ángel de Dios no deja de tener problemas, quizás tiene más problemas que cualquier otro, pero está convencido plenamente que Dios va a hacer la obra. Por lo cual su fe le fue contada por justicia, porque él confió en Dios, confiaba en Dios. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, a nosotros, a todos los creyentes. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Una persona puede haber cometido cualquier delito, cualquier acción tiene consecuencias físicas en este mundo, tiene consecuencias judiciales, tiene consecuencias físicas e incluso de salud, de enfermedad. Una persona que dure 10, 15 años consumiendo droga, después se aleja de Dios, se aleja de eso, busca de Dios, sinceramente arrepentido, cree en la obra de Cristo, recibe salvación, recibe vida eterna. Y pudiera ser que Dios le sanara todas sus enfermedades, si lleva una vida como debe de llevarla. Pero pudiera ser que no. ¿Por qué? Porque todavía, por algo que no voy a entrar en el tema ahorita, pudiera ser que no. Entonces va a arrastrar sus consecuencias. Aunque es un hijo de Dios, va a arrastrar consecuencias de haber consumido tantos años drogas en su cuerpo. Y puede haber una persona que es una persona humanamente correcta, no es drogadicto, no es prostituta, no es homosexual, es una persona que está preparada, que estudia, que se levanta a las 4, es buen padre o buena madre, en fin, humanamente correcta. Pero nunca cree que necesita arrepentimiento y nunca cree que Cristo, que el único que la puede salvar o lo puede salvar es nuestro Señor Jesucristo, la obra de Él, sino que sus acciones son los que lo salvan. Esa persona jamás va a recibir salvación. Una persona que diga, no, es que yo no necesito estar metido en una iglesia, yo necesito tener una Biblia debajo del brazo. Lamentable, porque en las iglesias vas a recibir restauración, en la iglesia vas a recibir la doctrina de Dios que está ahí plasmada.
Porque ¿cómo la vas a recibir entonces? Ahora, vos podés llegar a cierta determinada de tiempo de preparación en una iglesia y por X motivo, porque creéis que ahí se está practicando doctrinas erráticas y botearles ahí de esa congregación, y ya eso es otra cosa. Pero estamos hablando de personas que no conocen de Cristo. Todos llegamos desde cero, en cero, que no conocemos nada de la Biblia en una congregación. Y escuchando dos o tres cositas por ahí, eso no te va a edificar. Tenés que meterte de verdad con Cristo. Tenés que meterte de verdad en su palabra para poder recibir un verdadero entendimiento o para que tu entendimiento pueda ser alumbrado de parte de Dios cuando te comparten las escrituras. Entonces, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Espíritu sea para con todos. No somos salvos por obra. La salvación viene por la gracia de Dios, es un regalo de que viene de parte de Dios. Cuando venimos en arrepentimiento y cuando venimos en fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios te guarde.